de apego, ¿no? de Que en ese este caso contacto, el ¿no? ideal sería la madre, ¿no? Que la que amamanta, Ujú. la que sustenta sus necesidades. En un ideal sería la madre, la que lo alimenta, ¿no? Porque tenemos esa bendición de poder alimentarlo a través del amamantamiento, las que pueden, ¿no? Entonces ya ahí ya se genera una simbiosis, algo muy importante. Entonces pienso que tiene que ver un poco eso de entender como madres, ¿no? Ya en ese proceso de embarazo, de que esa vida que tenemos dentro de nuestra panza va a vivir pura y exclusivamente a través de nuestro cordón al principio, que ahí es donde ya se empieza a generar un tipo de relación. Y después más adelante, cuando nazca al mundo, somos el ser que lo va a traer a esta tierra, digamos, y lo va a hacer socializar desde ese tipo Sí. de relación, ¿no? Claro, Tal cual. También me gustaría decir, por ejemplo, que también las mamás que han adoptado, por ejemplo, Claro. claro, también es surge También. este apego, ¿no? Sí, No es sí, que sí. es únicamente de la claro. mamá Sí, sí. que lo Claro. lleva en el Totalmente. vientre. Sí, 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 sí. porque de alguna manera igual ese apego es como constructivo a su Sí. vez Claro. también, ¿no? Sí. Porque en esa relación, en eso de poder mirar, de poder, de alguna manera esa relación muy cercana, ¿no? Sí. Porque Claro. muy cercana hace o genera este tipo de apego, podemos decir, ¿no? Ujú. Sí. Y de alguna manera podemos empezar con el apego que tiene que ver con un apego saludable, ¿no? ¿Cómo sería un apego saludable, no? Porque a veces uno es complejo entenderlo, ¿no? A veces uno creyendo que hace el bien, a veces no lo hace, es decir, o a veces uno da cosas que a veces por ahí tiene que ver con necesidades de uno, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, ¿cómo verían ustedes un apego saludable? Yo pienso que hoy vamos a romper un mito, creo yo, de tantos que hay a nivel crianza, y este mito es muy fuerte, más en el tiempo de antes, ¿no? En los tiempos anteriores, que es esto de que te dicen no lo alces mucho, apenas llora porque lo malcriás, lo haces que todo el tiempo quiera estar encima tuyo y demás. Pero bueno, si lo vemos un poco desde la psicología, en realidad esa es la manera en la que el niño eh, genera ese apego saludable a través de que en el momento en el que el niño llora, por ejemplo, brinda de alguna manera una alerta para que la madre o la persona de apego, la que le protege, tenga esto de decir algo necesita y estar ahí para suplir esa necesidad. En el caso del apego saludable tiene mucho que ver esto, estar presente principalmente en los primeros 3 años de vida, Ujú. para que el niño sepa y tenga esa seguridad, como la misma palabra dice, apego seguro, de que la referente, en este caso madre, vamos a poner, ¿no? Está en el momento que necesita. Claro. Sí, totalmente de acuerdo Claro. también, ¿no? Ese Sí, apego sí. se va a ir dando y también va a depender la intensidad, me parece, de ese apego, ¿no? Depende claro. de cómo la mamá va a ir en ese apego saludable, mirando todo lo que le pasa al niño, y a la vez el niño también va a observar que su mamá está todo el tiempo atento a lo que le está pasando, ¿no? Sí. Claro. Y eso va a ir generando una empatía, una unión, Sí. digamos, ¿no? Entre Sí, la sí. mamá y el niño. Y el niño, ¿sí? Claro. Entonces quiere decir de alguna forma que lo saludable, ¿no? Tiene que ver con esa atención, ¿no? Sí. Que necesita ese sujeto, que es ese Ujú. niño, que de alguna manera es un todo con la madre, Que es un ¿no? todo con Porque la a veces madre. tiene que ver con ese proceso de que, podemos decir, como lo plantea Freud también, como ese proceso donde a veces hay como una simbiosis, ¿no? Ujú. Entre la madre Tal y el cual. hijo, y que de alguna forma en ese proceso, sí, se debe hacer de alguna manera correcto, por ahí, Exactamente. ¿no? Tratar de alguna manera no ser tan brusco, como dijo Sole, Sí, ¿no? A Sí, veces por sí, ahí sí. somos bruscos en este tipo de etapa, y es una etapa donde hay que tener como cuidados, Como Sí, cuidados, tal muchos, cual. como muchos. muchos cuidados. Una ¿no? cosa Sí, que dijiste vos, Sole, con respecto a amamantar, ¿no? Sí. Eso hoy en día se ha perdido bastante, ¿no? Yo en el lugar donde trabajo vienen muchas chicas y vos les preguntás por qué no querés amamantar
y no porque no tengo leche, no porque, ¿no? Eso también a veces puede ser problemático para el niño, porque Claro. es lo que vos decías, ¿no? Se da un vínculo muy especial Claro, sí. cuando se amamanta al hijo. Sí, sí. Entonces es importante poder mantener esto, ¿no? Sí. Si bien hoy en día, bueno, lo primero que las mamás te dicen, bueno, necesitamos leche Claro. fórmula, Sí, sí. porque es lo que vendría como a reemplazar, pero no es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo porque el amamantamiento trae varios puntos más, ¿no? Claro. Al niño en sí, que es ese momento, ese contacto. Es muy especial el la momento. mirada, Sí. los latidos. Bueno, a nivel apego eso es crucial para el niño. Claro. En las primeras etapas, por lo menos se recomienda el primer año de amamantar, ¿no? Como necesario. Y es una etapa en donde el niño encuentra una calidez, se genera una conexión en todo sentido. El niño percibe todo lo que la madre le pasa también. Claro, ese es un contacto muy especial. Sí, totalmente. Es algo muy crucial para el desarrollo del niño después en la adultez, porque lo que estamos planteando hoy no solamente tiene que ver con el niño desde pequeño, sino que esto lo lleva a la vida, aunque a veces suena un poco loco, ¿no? Es un niño que se crea desde pequeñito y después ese tipo de manera de crianza lo va a llevar después a sus relaciones, a sus vínculos con otras personas. Claro. Fíjense que hay un autor, Donald Winnicott, sí, que es muy de una manera desde el libro, ¿sí? Psicoanalista, pediatra, y tiene de alguna manera muchos artículos. Habla de la mamá suficientemente buena, ¿sí? Y define el término madre suficientemente buena, implica que en todos los casos los cimientos de la salud mental debe ponerlo la madre, ¿sí? Fíjese que esto sería, hablando un poco en el caso de estos ideales que a veces, como decimos, se hace lo que se puede, ¿no? Claro. Quien en caso de ser sana, la tiene como para entender las necesidades de su bebé a cada minuto. Claro. Fíjese que de alguna forma, un poco lo que decía Sole, ¿no? La madre, él plantea una madre suficientemente buena, es una madre que dedicada, ¿no? Sí. Dedicada a esa etapa crucial, ¿no? Sí. Esa etapa que de alguna manera, como dijo Sole, va a definir ese sujeto para lo que va a ser el día de mañana. Claro. Sí, totalmente. La importancia que tiene, ¿no? La importancia que tiene, porque él escribe desde la observación de los niños, ¿no? Es de alguna manera muy conocido, ¿sí? Y que de alguna forma ve este tipo, una madre que da, ¿sí?, lo que necesita el sujeto, porque de alguna manera, al observar y al estar pendiente, va a tratar de dar lo que necesita ese sujeto, ¿no? Y que y no deja esos vacíos, porque eso es lo que genera a veces ese tipo de cosas. Después también habla de la madre suficientemente vanamente mala, y habla acerca de que esa mamá va a dar lo que quiere dar, no lo que necesita el sujeto. Exactamente. Claro. Sí, totalmente. Entonces, claro, imposible. Claro, sí. Entonces, y ahí es donde se generan después los tipos de conflictos a nivel emocional, ¿no? Y los conflictos que después el adulto tiene a nivel psicológico, ¿no? Porque si lo llevamos, como hemos hablado varias veces acá, desde una niñez sana, en este caso la madre va a brindar como ese equilibrio, digamos. Obviamente, como siempre decimos, no hacemos lo que podemos, siempre estamos en esa intención de dar lo mejor, por eso la importancia como madres. En este caso, por ejemplo, se plantea que el niño va hasta los 7 años, percibe totalmente lo de la madre. Claro. Ya después de esa edad entra el padre más a cumplir otra función importante, ¿no? Pero al principio es esa simbiosis que se genera, y ahí la madre va a marcar, va a nutrir, va a acompañar de una manera correcta, ¿no? En el apego seguro. Claro, entonces encontramos la importancia, ¿no? Sí, de alguna forma decís vos que sos mamá, que me escuchás del otro lado, y que a veces decís que es muy poco y es muchísima la responsabilidad que tenemos ante ese sujeto, ¿no? Ese niño que de alguna forma en esta primera etapa, y que a veces por ahí no le damos la importancia que le tenemos que dar, tiene que ver y va a definir lo que va a generar ese individuo durante toda su vida, ¿sí? Y bueno, como decimos, uno hace lo que puede. Lo ideal sería que todos los procesos sean entendidos, que de alguna manera se genere, porque a veces creemos que ese sujeto no nos entiende y él nos entiende. Sí.
él o ella, ¿no? No entiende. Entonces creo que de alguna forma tenemos que ser claros, tener muy buena comunicación, tratar de explicar, tomarnos el tiempo, ¿no? El poder explicar, el poder de alguna manera transmitir, no ya porque antes, por ejemplo, como digo, antes no había una psicología más fácil, que era un boom boom, listo, callate nene. Entonces creo que lo que se genera a través de esto es tratar de generar ese vínculo con ese sujeto y tratar de que sea lo más de alguna manera explicativo, esa tolerancia, esa capacidad de frenarnos y poder explicar las cosas para que ese individuo lo entienda. Cuando existe y va a generar este tipo de tercero en discordia, que bueno, ahí aparece como el papá que como que quiere dividir ese amor de ese sujeto con la mamá, entonces hay que explicarle, ¿no? Todo ese tipo de cosas que se va generando hasta que de alguna forma, justamente hablaba con una mamá que ella, por ejemplo, para llevarlos al jardín, ella fue explicándole mucho tiempo antes, ¿no? Claro. Explicándole, mira, vas a ir al jardín, va a ver esto, va a ver aquello, va a ver... Sí, todo ese proceso. Es muy diferente como llega el niño. Claro, porque todo ese proceso que para nosotros por ahí lo tenemos como algo que pasajero, como que bueno, hay que vivirlo, no se trata de eso porque es un proceso traumático para ese sujeto, ¿no? Para ese niño, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar en nuestra niñez cuando nos dejaron, por ahí nos sentimos como abandonados a veces, claro, ¿no? Y si mi mamá se fue y se olvidó, me dejó, ¿no? Y todo ese proceso en el niño y en todo ámbito, ¿no? Lo que es violencia, ni hablemos de violencia, ni hablemos de a veces discusiones en la pareja que se generan un montón de conflictos y no se ve a ese sujeto que ahí está mirando, observando, diciendo, pero ¿qué pasa, ¿no? Con mis padres, ¿no? Todo eso va generando una construcción en ese sujeto y acá, bueno, hablamos de un tema que tiene que ver con ese apego que vamos a ir hablando de diferentes tipos de apego que, bueno, después salimos como salimos. Claro, sí, totalmente. Por ejemplo, a mí me pasa con mi hija de 3 años, tengo una niña de 3 años, que está en esta etapa de los 3 que es muy compleja, muy demandante, pero bueno, estoy en una etapa en donde tengo que comunicarle todo, y así como uno dice 3 años, súper pequeña, todo lo que se le explica, como vos decías, de la manera más simple de explicárselo, lo entiende perfectamente. Por ejemplo, el gran tema de mamás, no sé, muchas se deben sentir identificadas, de cuando tenés que irte, tenés que esconderte. Ponele, ¿no? Porque si no, el niño le agarra una crisis de llanto que no te deja ir, que te patalea, que llore, te rompe la madre culposa, ¿no? Bueno, entonces un poco analizando la situación, llegó a un punto de entender que no es lo correcto escaparse. Aunque el niño llore, es lo mejor explicarle en la manera más correcta y que mamá va a volver. Claro. Mamá se va a ir, sí, el nene va a llorar, te va a decir, no quiero hablar, pero mamá va a volver. Claro. ¿No? Entonces mamá vuelve en un rato, mamá, y no esto de la extorsión también, ¿no? Claro. No, bueno, pero mirá que mamá te va a no. Claro. Mamá se va, te quedas con tal, fulano así, y va a volver. Claro. Y así todo ella mira, bueno, hay días que patalea, hay días que se queda correctamente, depende del día, ¿no? Obvio. Pero bueno, la importancia, ¿no? Por eso digo que este tema también nos va a traer un poco a decir, lo que se creía que era correcto, en realidad era todo lo contrario, porque, por ejemplo, el tema de esto, ¿no? De dejar la teta, o el tema de los pañales, por ejemplo. El tema de los pañales es algo tan a nivel social, es bueno, tiene que dejar en verano, ponerle ¿no? Y en realidad ellos, es un proceso tan importante para ellos como niños, que también estoy en esa etapa en donde uno ve cómo se tienen que desprender de sus partes, ¿no? De sus necesidades, que ellos sienten que es propio y no quieren. Es todo un proceso. Claro, que bueno, cuando nosotros, si nosotros no lo vemos desde esa magnitud, ¿no? Porque es difícil meternos en decir, pero cuando de alguna manera vemos este proceso y bueno, vemos a varios autores que hablan acerca de ese proceso.
damos cuenta que es así, ¿no? Sí. Que de una forma es así. Entonces, dijimos que de alguna manera el apego es un vínculo emocional que se da entre seres humanos y se asocia a una relación íntima como, por ejemplo, existe entre la madre y el hijo. Las Como personas el ejemplo. mostrando diferentes tipos de apegos que desarrollan durante la infancia, ¿sí? Temprana. Y tienden a mantenerse estables durante la adolescencia y la vida adulta. Fíjense Sí. que nos habla de que depende qué tipo de apego Sí. va a generar en la vida ¿En adulta, qué ¿no? se va a Es decir, convertir esa persona de claro, alguna manera, ¿no? claro, Sí, sí. porque de alguna forma, es decir, hay un proceso, en ese proceso queda como de alguna manera estancado la persona en esos vacíos, en esos procesos traumáticos, ¿no? Que Claro. fueron difíciles. A veces hay chicos que son adolescentes y tienen miedo y no saben por qué, ¿viste? Claro. Hay temas ¿Qué tema, no? que uno no sabe, ¿no? Entonces a veces son procesos que tienen que ver con algo traumático, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, les cuento, mi papá era una persona alcohólica, ¿no? Y bueno, el proceso de niño era muy traumático, fue traumático porque teníamos miedo cada noche que venía tomado, era violento, ¿no? Entonces, en un proceso de adolescencia más o menos, y un poquito menos, ¿no? Mi hermana comienza a ser sonámbula, ¿no? Y tenía como una aptitud de decir, mirá, y ella estaba como despierta, mirá, ahí viene papá, vamos a escondernos, ¿no? Y todo este relato, Claro, todo ¿no? lo Que de alguna forma generaba una aptitud en toda la familia que no sabíamos qué hacer, ¿no? Claro. Claro. Entonces había como un proceso hasta que se despertaba, porque tratábamos pero bueno, era un proceso de miedo, había como un temor, Claro, ¿no? claro. Fíjese cómo queda ese Claro, tipo de cosas. sí, en el caso del apego generalmente es lo que es traumas, todo lo que es pérdidas, duelos en esta etapa marca, es algo crucial que le pasa al sujeto y modifica, ¿no? En este caso tenemos 4 tipos de apegos, que el ideal es el apego seguro, que es el que habíamos planteado Sí. recién, donde la madre brinda al niño lo necesario. Después tenemos el apego evitativo, tenemos el apego ansioso ambivalente y el apego desordenado, que es un conjunto de apego evitativo y apego ansioso ambivalente. Hoy vamos a, de alguna manera, poder compartir, empezar de a uno porque son muy muchos. amplios y bueno, algunos se van a sentir, muchos tal vez, identificados, ¿no? Porque dependiendo de lo que la madre pudo dar, es lo que va a crear en ese niño, ¿no? A veces por procesos de la vida y demás, madres no pueden brindar de alguna manera porque decidieron lo que pudieron y demás, pero a veces, como decías bien, Leo, generan algunos vacíos, esto de la ausencia o de la presencia pero sin registro del niño. Son madres presentes pero no registran al niño con la necesidad que el niño tiene. Claro. Y todo ese tipo de cosas el niño lo percibe. Claro, vos fíjate que de alguna forma hoy en la actualidad un poco el celular, ¿no? A veces el celular nos tiene muy distraído totalmente, y a veces perdemos ese sentido del aquí ahora, de qué es lo que está haciendo nuestro... creo que de alguna forma todos estamos como muy sumergidos con lo que es la tecnología y los cambios, ¿no? Que de alguna forma decir, no, hagamos una mea culpa a todos, ¿no? Porque de alguna manera todo, pero qué importante en esta etapa, ¿sí? Tener este contacto con ese sujeto, no desde la tecnología, sino tener eso de prestar atención y que la atención sea esa atención. Es como que genera un desapego, ¿no? Claro. Porque estás más atenta al celular por ahí que a el niño que está demandando o necesitando algo. Sí. Este contacto qué visual, buen ejemplo. el contacto físico, ¿no? En el niño, de esto cuando el niño siente frustraciones, siente miedos, como por ejemplo el ingreso al jardín, o temores de niños pequeños que pueden ver en un dibujito y demás, el contacto visual, la transmisión de seguridad, estos miedos que nosotros podemos llegar a tener, ansiedades, preocupaciones, el estrés en sí mismo, nuestros niños lo representan de alguna manera. Ellos nos muestran de alguna manera qué es lo que nos está
sucediendo. Por ejemplo, te cuento algo muy pequeño, en mi caso personal, lo que a mí me sucedió, ¿no? En un tiempo, en una etapa, en mi casa había ciertas situaciones, pero por un tema puntual, que generaban en mí un malestar. Entonces yo, después de un tiempo, empiezo a observar que mis hijos se empiezan a portar mal, principalmente los más grandes, ¿no? Y la nena también bastante muy movilizada, digamos, ¿no? Y uno, claro, sin darse cuenta, inconscientemente, no, pero ¿qué pasa? Que se portan mal, que vamos a los límites y esto y lo otro. Y pasó un tiempo, un mes de mucho estrés a nivel familia, hasta que llego a darme cuenta que la que estaba mal era yo, ¿no? Claro. Y que la que tenía que modificar era yo. Y lo comparto porque para mí me parece crucial en este sentido, que a veces vemos en el niño ese malestar, ese llora todo el tiempo y está nervioso todo el tiempo o está enojado todo el tiempo, y pensamos que es el niño con un problema, pero en realidad tal vez somos nosotros los que estamos generando eso en el niño y en realidad lo depositamos, ¿no? En este caso, cuando yo pude identificar y modificar, modificó todo modificó. Entonces ahí es donde es bueno prestar atención. Claro. Bueno, qué buen tema, ¿no? Sí, para poder hablar así, muy interesante. Así que vamos a pasar la tanda, ¿les parece? Vamos. Y luego continuamos con este apego evitativo. Estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Los mejores consejos en la mejor radio. Inicio de espacio publicitario. Baterías Adelmo. Baterías Adelmo. Pone a su disposición las baterías de nuestra fabricación con la calidad y garantía de siempre. Especiales para uso náutico, servicios pesados, automotores, maquinarias agrícolas, grupos electrógenos, brindándole alta potencia de arranque, estabilidad de amperes y durabilidad de carga. Baterías Adelmo. Baterías Adelmo. Colocación y service en ruta 197, número 2895, esquina Celia Adela Burgos. Ingeniero Pablo Nogués. Teléfono 02320 48 2407. Email baterías-adelmo@hotmail.com. Baterías Adelmo. Baterías Adelmo. ¿Sabías que el 95% de los comerciantes utilizan plataforma de pago con excesivos porcentajes de comisiones? ¿Sabías que el 80% de los comerciantes no poseen herramientas de fidelización de clientes? Si sos comerciante, ¿sabías que es más fácil venderle a un cliente que ya te conoce que adquirir un cliente nuevo? Pero tranquilo, que en época de crisis llegó la solución. Llega Hacelo App, un sistema que incluye todas las herramientas necesarias para que el comerciante pueda insertarse en el nuevo mundo de la digitalización del comercio en línea, resaltando nuestro sistema más novedoso, que es el análisis de datos de tu comercio en tiempo real, entrando así en competencia frente a las grandes marcas, buscando equidad frente al pequeño comerciante. Combatí la crisis, convertite en David frente a Goliat. No lo dudes más y preguntá por Hacelo App, movilizando al mundo. Comunicate con Hacelo App al 11 37 65 91 51. ¿Sos comerciante? Entonces no te pueden faltar nuestros productos. Noripel, artículos de limpieza y papelera. Somos fabricantes de una amplia gama de papel higiénico y rollos de cocina. Ventas por mayor y menor. Si buscas precio y calidad, nosotros somos los indicados. Noripel. Contamos con una gran variedad de productos. Secadores, trapos de piso, insecticidas, lavandinas, jabones líquidos, ceras y mucho más. Artículos de papelera y embalaje. Bolsas de todo tipo. Nos encontrás en Avenida Presidente Perón 201, esquina Luján, a 100 metros de ruta 202, en Villa de Mayo. WhatsApp 11 64 23 35 86. 11 64 23 35 86. Nos encontrás en Instagram como Papelera Noripel. Papelera Noripel. Radio Malvinas presenta el autoservicio más destacado de Malvinas Argentinas. Con calidad
de alto impacto, el Gavilán Pollero. ¡Escuchá! Nos vamos reinventando cada día para ofrecerte un servicio premium, donde vos puedas confiar siempre en nuestros productos. En nuestra carnicería tenemos excelencia en filet, milanesas y ahora probá nuestro nuevo producto, chorizos caseros, que son una delicia. Y ahora con tu compra superior a 5.000 pesos en la carnicería, te regalamos una bebida sorpresa. Los sábados y domingos traemos las facturas más grandes y sabrosas de la región. Autoservicio El Gavilán Pollero. ¡Corre! ¡Corre a conocernos! Estamos en la calle Villa de Mayo 5546, entre Pedro Monti y Colpallo. Ingeniero Adolfo Zurdó, atendido por sus propios dueños, que son profesionales en buena onda. Nos encontramos en el Gavilán Pollero. Los esperamos. En Panadería La Favorita seguimos pensando en nuestros clientes y queremos brindarles lo mejor. Por eso los invitamos a nuestro nuevo local, totalmente renovado, donde vas a encontrar las más dulces tentaciones. Las más dulces tentaciones. Masas finas, masas secas, tortas, tartas, pastafrolas, las mejores facturas y gran variedad en panificados. Elaboración propia, totalmente artesanal. Seguimos marcando la diferencia. Seguimos marcando la diferencia. Te esperamos en Derqui 1202, esquina Winter, a metros del paso a nivel en Adolfo Zurdó. Y en Eva Perón, ex Wilson, 3857, entre Arquímedes y Ureña, en Villa de Mayo. Panaderías La Favorita. Seguimos siendo la mejor. Qué lindo momento para hacer un asadito. Y en Frigorífico Los Hermanos Fonseca seguimos brindándote la mejor calidad y precio en carne de ternera, cerdo y embutidos. Ventas por mayor y menor. Frigorífico Hermanos Fonseca. Los cortes más tiernos. Además, venta por pieza al mejor precio. Y mira que vienen las fiestas. No olvides hacer tu pedido. No dudes en contactarnos al 11 32 66 05 79. 11 32 66 05 79. O al 11 64 17 88 21. 11 64 17 88 21. Estamos en Pelagio Luna 1389, entre Márquez y Kennedy. Adolfo Zurdó. Frigorífico Los Hermanos Fonseca. ¿Te chocaron el auto? ¿Querés hacerle un retoque y que brille de vuelta? Nosotros somos los indicados. Taller de chapa y pintura El Ciclón. Cabina climatizada. Banco de chapista. Todo tipo de trabajos. Nos avalan nuestra experiencia y responsabilidad. Y ahora también, El Ciclón te brinda mecánica en general para todo tipo de vehículos, nacionales e importados. Diagnóstico computarizado. Te esperamos en General Pacheco 3278, a metros de Avenida San Martín y Wilson, del lado Don Torcuato. Taller El Ciclón. El Ciclón. El Ciclón. Cuando uno tiene un buen respaldo atrás, se maneja por la vida tranquilo. Y sí, porque sabés que los tuyos y tus bienes son el esfuerzo y dedicación de toda una vida. Por eso en Caloya, asesora y productora de seguros, te brindamos lo mejor. Todo tipo de seguros. Automotor, carteles, viviendas, accidentes personales y todo tipo de coberturas. Contamos con una amplia cartilla de compañías destacadas. Y trabajamos con un grupo de profesionales para brindarte una rápida y efectiva respuesta ante un siniestro. Aceptamos tarjeta de crédito y débito. Contactanos al 4007-5166 o al 11 26 54 99 10. Estamos en Eva Perón 3197, esquina Renacimiento, a metros del paso a nivel en Villa de Mayo. Nuestro Facebook, Asesora de Seguros Caloya. Asesora de Seguros Caloya. Volvimos y estamos listos para más. Fin de espacio publicitario. Desde Malvinas Argentinas, transmite Radio Malvinas. Radio Malvinas, FM 106.5 MHz.
La radio de la familia. sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón. Bien, continuamos con este tema muy interesante que de alguna forma tiene que ver con este tipo de crianza que hemos tenido, ¿verdad? A veces uno recuerda y la verdad que de todo esto no nos hablaban, ¿no? Y bueno, y era de alguna forma, a veces no había tanta psicología ni nada de esto, era más fácil, ¿no? Vamos a agarrar el cinto, un tirón de orejas y bueno. Parecía más fácil en realidad. Parecía, sí. Y de alguna forma decir, podemos ver a través de temas, ¿no? que construyen, nos ayudan a nosotros como seres humanos a poder construirnos desde otro lugar, poder ver estos temas y que son de una vida, podemos decir, más saludable, ¿no? De poder generar un ambiente totalmente diferente. Y hemos visto un poco el apego saludable, por decirlo, de esta construcción que no se da muchas veces, ¿no? Gran parte hemos tenido y la gente y todos hemos hecho lo que hemos podido, ¿no? Porque bueno, a veces por falta de información, sí. Por carencia que hemos tenido, porque tenemos que tener mea culpa y decir, bueno, esto me faltó y lo di de esta manera, o tuve un hogar violento y bueno, y también reaccioné de una manera violenta, sí. Es decir, cosas que tenemos que hacernos cargo, ¿no? Claro. Que a veces ese hijo que tiene tal o cual situación no nació del repollo, ¿no? Es hijo nuestro y por algo está de esa manera. Yo creo que lo ideal de todo siempre es dar cuenta, ¿no? Es decir, bueno, en esto me pude equivocar o tuve una aptitud y creo que desde ahí comienza una aptitud de cambio. Claro. Y dijimos que bueno, el apego saludable es muy bueno, ¿sí? Y que ahí, como decía Marga, hay muchísimas cosas que se van generando a través del tiempo que se va perdiendo ese apego saludable y claro. Que está bueno poder reforzarlo, poder verlo, poder mirarlo y tratar de esa etapa crucial de ese niño, ¿sí? Claro. En esa infancia podamos generar un apego saludable, ¿sí? Que creo que sería la meta. No solamente a veces tenemos esa tendencia a pensar que bueno, tenemos que dar lo económico que queremos claro. dar y a veces tiene que ver con otro tipo de cosas, ¿no? Sí, otras necesidades que necesita uno como ser humano, ¿no? Claro. Que es el afecto, el cuidado, la protección. Son cosas básicas que necesitamos en claro. La vida, ¿no? Y a veces, como vos decís, confundimos y pensamos que comprarle el juguete más caro, que mandarlo a tal lugar es lo más importante y la verdad es que no pasa por ahí. Claro, no. Sí, sí. Tiene que ver con una necesidad más humana, ¿no? Más del ser humano, más de empatía, más de poder pensar en el otro, en eso, de qué necesita ese sujeto, ¿no? Claro. O sea, a veces como que todo lo que estamos viviendo y lo que pasa nos hace perder esa sensibilidad. Y podamos a través de este tema decir, bueno, vamos a ponernos poder poquito, modificar, ¿no? Claro, la situación. Modificar, sí. Claro. Bien, continuamos con el otro apego que es el evitativo, ¿no? Sí. Sole, vas a ir de alguna manera tratando algunos ítems como para que podamos entender un poco qué es este evitativo, ¿no? Claro. El apego evitativo, en este caso puntual, los padres generan un distanciamiento de los niños por un tema de, en este caso lo que es apego siempre tiene que ver que son como conductas repetidas, ¿no? La persona que brinda ese apego es porque lo mamó de alguna manera, ¿no? Lo trae de sus padres
Entonces acá tiene que ver con dar cuenta y poder modificar la conducta, ¿no? En el caso del apego evitativo, los padres de alguna manera se alejan, tratan de no generar un vínculo interno por miedo a heridas emocionales. En el fondo son miedos a heridas emocionales que puedan llegar a tener, no es inconsciente lo que sienten. En este caso, en niños, el apego evitativo, se enfadan con facilidad los niños que sufren este tipo de apego. Claro. Vamos a nombrar en niños, en bebés y después cómo se comporta el adulto con este tipo de apego, ¿no? Tenemos el primer ítem, que son niños que se enfadan fácilmente, que se enojan, ¿no? Que se enojan, claro. Entonces encontramos a un papá, una mamá, ¿no? En este vínculo que tiene afectivo, que de alguna manera es evitativo con el vínculo, ¿no? Es decir, no genera un vínculo de acercamiento, ¿no? Por diferentes tipos de motivos. Hay algo interno, ¿no? Que afecta a esa persona y que, bueno, inconscientemente, pues no lo hace. Claro. Entonces trata de evitar ese vínculo afectivo, ese de acercamiento, de la mirada, podemos decir. Del abrazo, de la contención, todo ese tipo de cosas que de alguna forma hacen que ese sujeto, bueno, tenga este tipo de características, como por ejemplo se enfadan fácilmente. Se enojan fácilmente. Hay como un enojo, constante del niño, porque el niño no puede comprender, es como que va y viene el vínculo con el padre, por ejemplo, con la madre, en este caso que es la figura de apego, sería la que hace ese vínculo, ¿no? La persona, el adulto, no genera esa relación, por ejemplo, el tema de que el niño pueda morir. O hay un miedo atrás de que ese niño le suceda algo, entonces prefiere no involucrarse, emocionalmente, ¿no? Con el niño. Después el otro ítem es: no buscan a su madre o persona de apego cuando lo necesitan. El niño no ante una necesidad no lo busca, a la madre. Claro, porque vos fíjate que es un poco el resultado, ¿no? Resultado de. Es decir, el enojo sería más que todo porque hay una aptitud de llamar la atención. Exacto. Comienza a llamar la atención y decir, bueno, mi mamá me evita y no entiendo por qué. ¿Qué hice? ¿No? Bueno, algo voy a hacer. Entonces, hay una aptitud, esta característica se enoja. Y otro que, por ejemplo, al no tener ese vínculo, entonces, claro, voy y busco en otra persona, ¿no? Me acerco a otro, no evito, ¿no? Es como que el resultado es como que vuelve a uno, ¿no? Como que de alguna forma es pero bueno, en la psiquis de ese sujeto hay algo que es ese vacío, ¿no? Que podemos decir, que es el por qué me evitan, por qué, ¿no? ¿Qué hago mal, ¿no? Porque hay ocurre muchísimo eso, ¿no? Que los niños a veces vos notás y la mamá a la vez también sufre, en algunos casos, porque siente que su hijo no la ama, no la quiere, pero algo ha pasado en esa crianza, ¿no? Puede ser que sea este apego, ¿no? Que no funcionó, digamos, como debería haber sido, ¿no? No hubo el afecto, no hubo el cariño para ese niño, entonces ese niño termina optando por el alejamiento, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a caracterizar en la edad de niño, pero cuando lleguemos a la parte adulta, ahí vamos a ver después cómo termina siendo la conducta del adulto con respecto a cualquier tipo de persona a nivel emocional. Por ejemplo, el otro ítem es indiferencia ante la ausencia de la madre. Al niño saber que aunque esté o no esté la madre es indiferente a sus necesidades, para el niño estar o no estar delante de la madre le es indiferente. Le da igual, básicamente. Porque sabe que la madre no va a responder a esa necesidad. Claro. Vos fíjate lo que genera, ¿no? En ese sujeto que es un niño. Lo ve como un rechazo. Como un rechazo. Entonces encontramos esto de que, bueno, de alguna manera va generando lo que, es decir, son conductas aprendidas, ¿no? Reaprende algo que, bueno, dice, bueno, esto estará bien, estará mal, pero internamente va a generar, porque el sujeto después, más adelante, va a hacer o va a tener actitudes en función. Bien, el otro ítem. Por ejemplo, ignoran cuando vuelven del momento que fueron dejados. Por ejemplo, la madre lo ha dejado por un tiempo y cuando vuelve el niño la puede ignorar, hasta se puede enojar, no le habla, porque es como
leyendo un poco, ¿no? Ujú. El niño está enojado con la madre, Claro. de alguna manera, ¿no? Claro. Es como inconsciente, pero en sí sus reacciones son desde un enojo, porque como te necesito, pero al mismo tiempo me enojo, no me Claro. acerco porque sé que no vas a responder a mi necesidad. Claro. Claro. Eso Y sí. vos fíjate que de alguna forma en este tema, sí, es un tema, podemos plantearlo, la persona lo hace inconscientemente. Sí, Lo hace inconscientemente porque hay algo que de alguna manera le ha pasado a esa persona que tiene esta conducta, de alguna forma, ¿no? El miedo a encariñarme tanto y que luego se vaya, que después crezca y se vaya, que me pague Claro. mal. O sea, hay un montón de conceptos dentro Claro. de la persona que inconscientemente genera, y todo este proceso, ¿no? Donde el chico se enfada con facilidad, no busca Manifiesta, ¿no? Manifiesta, En todas sus, sí. se expresa, digamos, buscando. Indiferencia en la Claro, ausencia de la madre, claro, sí, claro. ignora cuando vuelve, sí. Vos fíjate que es un tema como diciendo, bueno, vos, como decía Sole, me ignoraste, yo también. Claro, sí, claro, totalmente. sí. Sí. Entonces, es así. hay como en es totalmente, la palabra lo dice, evitativo, ¿no? Es Evitativo, evita todo el tiempo. El contacto, El la contacto. relación. Contacto, sí. Sí. Está muy bueno para que de alguna manera podamos visualizarlo, ¿no? Claro, claro. Si existe este tipo de cosas, poder de alguna manera empezar a resolver, ¿no? Yo pienso que siempre en este tipo de cosas es un poco la introspección, ¿no? Nosotros que somos adultos, Ujú. los cambios los tenemos que hacer nosotros. Exactamente. Sí, no, a veces depositamos todos nuestros hijos, que bueno, pero hay cambios que de alguna forma, y esto de alguna manera uno lo ve después con los años, porque encontramos a madres que dicen, mi hijo se olvidó de mí, no me... Claro. Nunca, No me quiere ver. no me viene llama por más, teléfono. ¿viste? Entonces, claro, wow, ¿no? Fíjense en que Es un acá hay re- algo que tiene que ver con los primeros años, Comenzó gente. hace muchos años. Como diciendo, esto no se perdona. Claro. No es Claro. fácil decir que de alguna forma esto se soluciona fácil. No. Si en los primeros años me evitaste, no sé por qué, no sé si me Claro. querías o no. Claro. Es decir, ¿cómo pienso yo como Claro. niño? ¿No? Es decir, Sí. Claro. si cuando era un chico, no sé si estabas o no estabas, o te daba lo mismo, ¿no? Claro. Sí, ¿qué pasa cuando sos grande? ¿no? Claro. Claro, Vos totalmente. sabés que conozco a una persona que justamente hace poco nos estuvimos viendo, y ella tiene una hija hoy en día de 14 años, ¿no? Ella tiene una personalidad, especial, digamos, y grita mucho a sus niños. Y esto se evidenció todo el tiempo, ¿no? Y nosotras siempre, no le grites, es un nene, es una nena. Y hoy en día tiene una hija de 14 años que se flagela, digamos, se corta. Claro. Es sociópata la nena a los 14 años, según la psicóloga. No le produce nada de empatía. Dios mío. Le ¿no? cuesta Qué reírse. complejo. Muy complejo. Está siendo tratada ahora por el psiquiatra. Está sufriendo esta mamá a la vez, porque seguramente ella nunca quiso dañar Claro. a su hija. Claro. Claro. Pero bueno, está también esto, ¿no? El poder. Creo que esto que estamos hablando es muy importante, Sí. porque Sí. hay niños que pueden llegar hoy en día, adolescentes, Sí. y con todo este apego evitativo, digamos, ¿no? Sí. Sí, Te totalmente. evito para no sufrir o te evito para otro. Claro, Y claro. trae Claro. muchos problemas. Eso es lo que Sí. queremos también Sí. dejar reflejado, ¿no? Porque sufre Totalmente. tanto el niño ya adolescente o adulto, así como la mamá. Totalmente. Claro. Sí. Porque esto va a traer una consecuencia Exacto. y entonces Sí. van a sufrir en la familia. Totalmente. Pensar que también a veces escuchando, ¿no? Un poco las características de lo que genera el niño, suena un poco también egoísta de parte del padre, ¿no? Porque en este caso en realidad no se está pensando en el sujeto, en el Sí, niño, sino sí, en la necesidad del adulto. Pero bueno, como bien decía Leo, esto es inconsciente, es una conducta que podemos Claro, que venir no es, trayendo claro. de década en generación, ¿no? Claro. Ujú. Acá el punto es poder dar cuenta y poder modificar el comportamiento, porque el apego, aunque esté muy enraizado, porque es la manera en la que uno se crió, percibe
la manera en que nos relacionamos a nivel contacto, mirada y demás, se puede modificar, pero lleva un trabajo muy arduo, porque yo tengo que desarraigarme de todo eso que me han transmitido desde bebé, porque estamos hablando que el apego se relaciona desde el minuto 1, desde ese momento en que esa criatura nace y encuentra esa figura de apego, sea la madre, sea madre adoptiva, sea padre, sea la persona que lo críe. Y ahí es donde ya se genera esa relación donde el niño va a tener esas necesidades, esas carencias que el protector, la persona que tiene que proteger, tiene que brindar. Tal cual. Claro. Creo que, bueno, de alguna forma también lo que uno puede plantear, ¿no? Con estos tipos de temas es dar cuenta de que si a veces tenemos consecuencias con los hijos, tiene que ver con algo, ¿no? Tiene que ver con algo, ¿no? Porque a veces uno deposita, qué sé yo, bueno, mira, determinadas situaciones porque, bueno, no sé, por la parte económica, hay mucho, busca responsable, ¿no? Pero acá encontramos un poco el tema que tiene que ver con algo más profundo, la niñez, el proceso de niño, ¿no? El proceso de... como decimos, tampoco no es cuestión de echarle la culpa a nadie ni nada por el estilo, pero pensarnos, ¿no? Porque de alguna forma todo eso nos hace reflexionar y modificar. Se puede, hay conductas que se pueden modificar, es dar cuenta, ¿no? Hoy estamos dando cuenta, ¿no? Mostrando de que, bueno, hay un tema que, bueno, te puede estar pasando. Puede estar pasando. Puede estar pasando y está bueno que acudas a un profesional o que lo trates o que lo veas para beneficio de un ser humano, ¿no? Un ser humano, sí. Así que de alguna forma está muy bueno el tema del evitativo, ¿no? Claro, sí. Bien, creo que trae consecuencias de adulto, ¿no? También. Sí, podemos hablar de, por ejemplo, el apego en adulto. Ya este mismo niño que ha pasado este proceso, ¿no? Este tipo de situaciones, lo va a llevar a la relación interpersonal en la adultez. En este caso se separan en dos tipos de el apego evitativo, en el despectivo y en el evitativo temeroso, ¿sí? Tenemos el despectivo que dice necesidad exagerada de independencia y autosuficiencia. Claro. La persona genera una independencia total y una autosuficiencia. De alguna manera es una persona que no necesita de nadie. Claro. Claro, y porque de alguna forma de niño aprendió eso, se tuvo que arreglar. Claro. Se tuvo que arreglar, de alguna forma tuvo que generar los medios para poder tratar de tener lo que necesitaba, ¿no? Entonces es un poco que fíjense en cómo todo de alguna forma va llevando a esto, ¿no? Bien, ¿qué les parece si pasamos un tema musical y luego continuamos con el tema? Dime, quiero escuchar tu voz, hablarme de nuestro amor, cada latido de tu corazón. Dime, secretos del universo, tus infinitos misterios, que cada día es nuevo. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Dime cómo amar como un niño, inocente y sin prejuicio, y volver a soñar contigo. Dime, al verte cara a cara, quedaré sin palabras o perderme en tu mirada.
Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Conoces cada parte de mi alma. Aún así me dices que me amas. Cuán grande, perfecto e infinito es tu amor, que tú moriste y me diste salvación. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Que tú me amas. Bien, continuamos con este tema tan interesante, ¿no? Que de alguna forma estamos viendo este tipo de apego, ¿no? Que es el evitativo, ¿no? Y que todo lo que de alguna forma estamos visualizando, ¿no? Una mamá que tiene aptitudes en función de un hijo que pareciera que no hiciera mal, pero sin embargo va generando todas estas consecuencias, ¿no? Estas consecuencias que a veces, como decimos, ¿por qué salió así, no? Viste que siempre estamos diciendo, pero debe ser parecido al tío Tacho, al tío Techo. Siempre buscamos a alguien medio parecido, pero bueno, tiene que ver con que hay algo que pasó en esa simbiosis, en ese apego que a veces se lo hizo desde como pudo, ¿no? Qué bueno de alguna manera poder visualizarlo y poder generar este tipo de charla para vos que sos mamá, que te estás costando, que no sabes qué hacer, y bueno, todo, qué bueno para que vos puedas empezar a construir desde otro lugar, ¿no? Y poder ir modificando conductas, ¿no? Porque de hecho creo que todo lo que modifica, y a veces cuando estamos siempre pensando que un otro tiene que hacer los cambios, cuando realmente yo debo hacerlo, ¿no? Y desde el momento que empiezo a generar un cambio, se comienza a modificar todo el resto, ¿sí? Porque tiene que ver con uno a veces, ¿no? El hecho a veces cuando uno tiene más conocimiento es un poco más complejo, ¿no? Porque a veces decís, bueno, tengo que modificar esto y veo esto, y a veces digo, ¿por qué lo veo? Y bueno, lo veo porque tengo que cambiar. Claro. Es decir, no es porque realmente haya una varita mágica que me lo mostraron, ¿no? Sino que esto me va a generar acción, poder razonarlo, pensarlo y modificar, ¿sí? Y dijimos que las consecuencias de adultos son complejas, ¿no? Más de uno por ahí está y bueno, y vos decís, che, pero pedí ayuda, fíjate que te podemos ayudar, y no, yo no necesito de nadie, yo me hago las cosas, es autosuficiente, es de alguna forma es una persona exageradamente que se la arregla sola, y bueno, y todo esto viene consecuencia de esta mirada, ¿no? Y este tema que tiene que ver con este apego evitativo. Claro, sí, totalmente desintegrado de una relación interpersonal, ¿no? Trata de sobrevivir, de una supervivencia totalmente individual, porque tal vez esa madre que tenía que suplir esa necesidad no estuvo, y como de alguna manera, por decirlo, ¿no?, en un idioma más claro, el niño se tuvo que hacer a los tumbos, digamos, ¿no? Claro. Sobreviviendo de alguna manera, tratando de llevarlo de lo mejor posible. Habíamos nombrado la necesidad exagerada de una independencia y una autosuficiencia, fue el primero. El segundo decimos que es que evita que otros dependan de él, ¿no? Esta persona va a evitar, tiene que ver todo con lo que es vínculo muy cercano. Se escapa totalmente de todos los vínculos cercanos, en este caso hablamos de que evita que otros dependan, ¿no? Lo podemos llevar tal vez a las relaciones de pareja, ¿no? O a cualquier otra relación. Porque acá se genera un poco que es muy poco o cero empático,
¿no? Sí, Porque vos encontrás a una persona que de alguna forma, primero no quiere recibir ayuda, ¿sí? ¿Sí? Y después que trata de que de alguna manera cualquier persona que se apoye, ¿no? Entonces es complejo, ¿no? Claro. Es decir, lo que tiene que ver con la empatía un poco que está muy lejos de eso. Claro. Entonces a veces, por eso, en este tipo de persona, cuando es grande, genera un tipo de relación media compleja, que uno dice, pero no tenés corazón, no tenés... Claro. Trabajar en grupo ni hablar. No, personas muy frías, personas muy frías, digamos, ¿no? Claro. Relación así. Muy fría, pero al final no tenés corazón, Claro. respirá, de alguna forma, y esto de que de alguna forma decir, esta persona lo hace, por eso digo, son conductas que son inconscientes, ¿no? Sí, Estamos totalmente, inconscientemente, y que de alguna forma esta persona también va a seguir con la misma conducta, es decir, no me voy a aferrar a algo porque se va a morir, o me va a dejar, me va a dejar, o viste, Claro, o, entonces mejor. viste, vos tenés esa frase, todos los hombres son iguales, Claro. ¿viste? Claro, Entonces hay una claro. construcción, ¿no? Y a veces la sociedad tampoco ayuda, ¿no? Claro. Es decir, de alguna forma tenemos hoy en la actualidad todo este tipo de cosas, y bueno, esta persona tiene todo este bagaje de cosas que en las relaciones ya de grande, wow, ¿no? Es un poco se medio, potencian, ¿no? Claro, se potencia, ¿no? Claro. Si no se resuelve, no se hace introspección, no se ve. Claro. No sé, por un lado, uno dice, bueno, que se arregle solo, ¿sí? Por otro lado dice, bueno, pero es insensible, ¿no? Claro. Entonces es difícil, ¿no? Relacionarse con una persona así, ¿no? Porque a veces desde el otro lugar dicen, bueno, siempre se arregló solo, y lo quería ayudar, no quiere. Claro, entonces y lo viste, dejás solo. Pasa que en este caso la misma persona tiene como un ida y vuelta con el tema, porque es como que sabe que lo necesita, pero no puede ejercerlo por ese temor al abandono, a que me rechacen. Entonces como que también la persona lo sufre en silencio, porque en silencio, lo lleva, tal ¿no? cual. Esto de no querer por miedo a relacionarse, no lo hago, pero sufro por eso. Claro, ¿no? Lo sufre. Después el otro ítems, creen que las relaciones interpersonales no son relevantes. Claro. Relacionarse con el otro no es importante. Tal cual. Vos fíjate que nosotros somos seres de necesidad, ¿no? Es decir, nos contribuye el estar con un otro, ¿no? A veces este valor que tiene que ver con el aprendizaje en la vida, ¿no? Tiene que ver con un otro, ¿no? Es decir, y no tenerlo como relevante, ¿no? Si está o no está, si se puede o no se puede, no importa. No importa. Qué bárbaro, ¿no? La mirada que tiene, ¿no? ¿Sí? Vos fíjate, el próximo dice, no necesita intimidad con los demás, entonces lo evita, ¿no? Oculta y reprime sus sentimientos, ¿no? Esto de que de alguna forma demostrar los sentimientos, y qué bueno es a veces demostrar los sentimientos, ¿no? Pero bueno, hay una actitud de que no me vean así, ¿no? Que no me vean de esa manera, que no, mirá si me ven débil, ¿no? Por ahí. Claro, ¿no? no podría No ser. puedo dejarme ver de ese tipo de cosas. A ver, reprime sus sentimientos, y que es complicado porque todo este tema de reprimir los sentimientos, ocultarme, me afectan físicamente, ¿no? Me afectan en muchos aspectos, ¿no? Entonces es complejo, ¿no? Se distancia de las personas cuando sienten rechazo, ¿no? Vos fíjate que de alguna forma es una persona que es totalmente evitativo. Sí, en todo sentido. Sí, en todos los sentidos es evitativo. No sé si quieres decir algo. Consideran, este tipo de personas consideran que el patrón evitativo defensivo tiene una función de protección emocional. Claro. Todo lo que hace, todas estas características que estamos nombrando, el fin es protección emocional. Tienen mucho temor a ser lastimados, mucho temor a ser abandonados, a ser rechazados. Entonces anulan totalmente la parte en relaciones, en vínculos, desde lo que sea, por este fin, protegerse. Claro, son mecanismos de defensa, ¿no? Es decir, de alguna forma se va construyendo en una persona que tiene mecanismos, que tiene todo este tipo de
cabeza, ¿no? Porque acá pensemos en una persona que tiene este tipo de forma de pensar, ¿no? Y que a veces es transmitido a un otro, ¿no? Pero bueno, todo este tipo de cosas tiene que ver con un proceso que muy por debajo tiene que ver con la niñez. Con la niñez, tal cual. Con la niñez, ¿no? Esto de que de alguna forma es una persona que va a tener que trabajar todo este tipo de cosas internamente, ¿no? Porque a veces pierde la calidez, el amor, pierde un montón de cosas que la pasa a un segundo plano, ¿no? Claro. Porque hay un esquema en su mente, en su organización mental que tiene que ver con otra forma de con pensar. Otra forma. Y que es difícil para el que está al lado. Claro, muy difícil para el que está al lado, sí, totalmente. Pero bueno, también ver esto, ¿no? Que es una persona un sufriente, ¿no? Tal cual. Que está sufriendo todo el tiempo, que la verdad es que no está bueno lo que vive. Es así. Sí, claro. Totalmente. Después teníamos el evitativo temeroso, que tiene dos características puntuales, sumando a las demás, ¿no? Tiene una dificultad para confiar en los demás y depender de ellos, y se sienten incómodos en situaciones íntimas. Totalmente relacionado a lo que habíamos comentado, ¿no? Este tipo de todo lo que sea con relacionarse, dificultad para confiar, ¿no? Claro. Porque el niño que necesitaba confiar en esa madre en el momento de cuando necesitaba de ella no podía, porque no sabía si la madre iba a estar a disposición o no. Claro, vos fíjate, si uno lo ve desde el sentido común, si no puede confiar en mi mamá, ¿en quién voy a confiar? ¿En quién voy a confiar? Es del libro, ¿no? Sí, si no puede confiar en la persona que estuvo al lado mío, imagínate todo el mundo exterior, ¿no? Sí. ¿Cómo voy a confiar? De alguna forma tiene que ver que estas consecuencias son de alguna manera de matemática. 2 más 2 es 4, claro. Es algo que va a generar, ¿no? Este tipo de dificultad de confiar con los demás, sí, y depender de ellos, ¿no? Es decir, estas frases, ¿no? Yo no pienso depender de nadie, claro. Porque hay este tipo de frases. Confiar en los demás, no confío en nadie, claro, ¿el qué va a confiar, no? Entonces, tenemos que pensar este tipo de consecuencias que trae. Se siente incómodo en situaciones íntimas, ¿sí? Fíjense, hay un concepto, ¿no? Patrones de conductas que de alguna forma lo hacen en este punto, ¿no? De repetir conducta desde lo que vivió. Claro. ¿No? Desde lo que vivió, eso generó esto que tiene que ver con este evitativo temeroso, ¿no? Sí. Hay temores. Claro. Se ha generado, ahí se ha arraigado una estructura desde el temor, desde el miedo, inseguridades, ¿no? Tantas y todas esas cosas que de alguna manera se han transmitido, ¿no? En una edad clave que fue la niñez, en donde este niño necesitó determinadas cosas. Este patrón ha sido identificado con mayor frecuencia en personas que han pasado por duelos significativos o que han sufrido traumas durante la infancia y la adolescencia. En muchos casos se sienten insatisfechos con ellos mismos y con las personas con quien han desarrollado vínculos de apego. La persona se siente totalmente insatisfecha con ella misma y con la persona que era su figura de apego. Claro. De alguna forma decir en este punto, ¿no? Hay como una búsqueda también, ¿no? También de la persona en esta insatisfacción, ¿no? Porque es decir, se supone que en este contexto familiar donde se tuvo este tipo de situación, generó en esa persona todo este tipo de situación, ¿no? De sentirme que hay algo que me faltó, ¿no? Por eso decimos que hay un vacío. Esos son los vacíos que generan en ese sujeto que nos sigue durante toda la vida, ¿no? Claro. Y que a su vez va a generar que en las relaciones interpersonales, o cuando queramos construir, todo este bagaje de cosas lo venimos trayendo sin darnos cuenta, ¿no? Es decir, lo venimos trayendo y lo vamos depositando en los hijos, en la esposa, es decir, entonces es bastante complejo, ¿no? Es complejo, ¿no? Es que de alguna forma tiene que ver con que podamos dar cuenta, ¿sí? Que de alguna manera son patrones emocionales y que tiene que ver con repetir conductas. Claro. Porque a veces uno dice, no, yo no voy a ser igual,
pero sin embargo termina siendo igual, ¿no? Sí, porque claro. hay cosas que no lo digo, pero con mi actitud, con mi forma, con la forma que tengo lo voy llevando a cabo, no voy actuando, ¿sí? Porque inconscientemente lo hago, no es que no es algo que lo planifico. Claro. No necesito de nadie porque no quiero tener a nadie al lado mío. ¿Por qué no lo quiero tener? Ahí está. Claro, el tema de preguntarme el por qué. Claro. ¿Por ¿Qué qué pasó, no? ¿Qué me pasó? ¿Por qué Claro. no quiero recibir ayuda de nadie? ¿No? ¿Por qué no quiero que realmente se acerquen a mí? ¿Por qué soy tan desconfiado? ¿Por qué la desconfianza? ¿Por qué la desconfianza? Cuando ¿Por una qué persona, no, porque yo sé que fulano es así, porque yo ya tengo, no, en realidad esos son prejuicios hacia el otro, porque nosotros no podemos hablar de gente que no conocemos. Entonces hay un detrás, esta desconfianza, son cosas que, por eso tan importante en este tipo de temas, ¿no? Siempre la automirada, la mirada para adentro, de repensarnos nuestras conductas. Un día de poder observar nuestra conducta en base a lo cotidiano, por ejemplo, ¿no? ¿Qué me sucede cuando me pasa determinada cosa? ¿Por qué me cuesta relacionarme? ¿Por qué me cuesta cuando tal vez, ¿no? Uno de los ejemplos, por ejemplo, tengo una relación de tal vez un año con una persona y cuando esa persona tal vez quiere afirmar, asegurar la relación, llegar a un paso más, no, me voy para atrás, evito eso porque tengo miedo, porque me aparecen un montón de cosas. Y si vamos un poco más al extremo, lleva a tener un conflicto en la vida, en lo social, porque no puedo tener amistades, porque desconfío, no puedo tener relaciones íntimas o matrimonio, porque desconfío desde lo que sea. La autosuficiencia es complejo, ese tema es muy difícil. Claro. Ustedes fíjense que hay en este tipo de situaciones, y esto que tiene que ver con carencias, ¿no? Que me va a generar a mí un mecanismo de defensa a futuro de ser autosuficiente, por ejemplo, ¿no? Es decir, que nadie me ayude, ¿no? Claro, todo lo puedo. Todo lo puedo, ¿no? Entonces es complejísimo, ¿no? Que todo este tipo de situaciones, por eso digo que de alguna forma en este tema que está bueno para que lo veamos, tanto le sirve como para la mamá que está criando los hijos, o este proceso que por ahí lo hice mal y bueno, y puedo resolverlo. ¿Qué hago para resolver? ¿Cómo puedo hacer? Y ahí está el tema puntual de empezar a mirarnos, ¿no? Y empezar a preguntarnos, ¿no? Es decir, en esto estas preguntas filosóficas, el por qué, ¿no? El para qué y cuándo, ¿no? Y estas preguntas que son poderosas a veces y que me hacen modificar conductas, ¿no? Es decir, empezar a preguntarme por qué tengo tanto miedo ¿no? ¿Por qué evito por qué tengo miedo a ser feliz? Porque acá hay un tema que de alguna manera yo en este tema está bueno porque conozco personas que tienen este tema y te vienen con esa pregunta. Yo tengo miedo a ser feliz. Y es más, no puedo, cuando quiero alcanzarla, o por ahí está todo en orden, pero siempre digo, algo va a pasar. Claro. Es decir, hay una insatisfacción, ¿no? del no disfrute, ¿no? Claro, no disfrute. No poder disfrutar, no poder decir no, pero y por ahí si se me muere alguien, bueno, pero ¿por qué pensar así? Claro, ¿por qué tener esa? ¿Por qué? O si realmente venía todo bien y bueno, es parte de la vida, ¿no? ¿Se entiende, no? Es decir, pero hay un miedo interno que a esa persona no le permite, hay como esto de que de alguna manera no me permite alcanzar determinada cosa y no disfruto de eso. Qué complicado, ¿no? Es complicadísimo. Me cuesta decir, bueno, vamos a disfrutar el asado, disfrutar de la familia. No, siempre hay una tendencia a pensar que hay algo que va a pasar o me va a faltar, o hay una insatisfacción muy generada internamente, ¿no? No sé si vos me estás escuchando y te pasa lo mismo. Queremos decirte que tenés un apego evitativo. Claro. Si te has sentido identificado con la mayoría de los ítems que tenemos, que hemos nombrado, seguramente que sí. Lo importante acá que podemos transmitirnos es que si uno puede dar cuenta de este tipo de apego, ¿no? De este tipo de manera de vivir, ¿no? Y más cuando uno ya lo tiene incorporado y tal vez hay cosas que le empiezan a generar ruido, esto se puede modificar con trabajo arduo, ¿no? Con una vida consciente, ¿no? Llevarlo a lo consciente, a lo diario,
a poder ver esas cosas y decir, bueno, quiero modificar, va a costar porque son verdades, son dolores, son cicatrices muy profundas que uno tiene que modificar, pero acá es donde podemos decir que Dios es grande para poder ayudar en ese sentido, acompañar, si tal vez es más complejo, porque acá hemos hablado de características, pero hay personas que sufren patologías en base a este tipo de cosas, ¿no? A extremas, a un punto de no poder sociabilizar, a buscar ayuda de la manera correcta, ¿no? Como corresponde, pero pienso que Dios es el que nos ayuda, no es el que nos enseña, Él es fiel, porque acá estamos hablando de que este tipo de personas no confía en nadie, claro, porque todos le han de fallar, claro. ¿no? Y Dios no falla. Claro. Es así. Bueno, vos fíjate que hay un pasaje de la Biblia que habla, dice, aunque padre y madre te dejaren, yo con todo estaré contigo, te recogeré en este caso, ¿no? Pero tiene que ver con que de alguna forma en esas carencias, en esos vacíos que siento, un Dios que lo llena todo, ¿no? Totalmente. Que de alguna forma puede generar este tipo, porque hay una necesidad espiritual también, a veces uno lo plantea desde... Hoy estamos planteando el tema y que tiene que ver mucho con el aspecto psíquico, pero tiene que ver con algo espiritual, una necesidad muy profunda, ¿no? De insatisfacción, de no encontrarme. Y vos encontrás dentro de la Biblia esto, ¿no? Decía, había un hombre como Salomón, ¿no? Diciendo que, o el predicador se lo nombra, ¿no? En el libro de Eclesiastés, diciendo, bueno, todo lo he tenido, pero no he tenido nada, ¿no? Claro. Me he dedicado a todo y estuve en todo y todo a todo me he dedicado, pero realmente dice, y lo va a nombrar muchísimas veces en este libro, vanidad de vanidad y aflicción de espíritu, ¿no? Es decir, hay como una insatisfacción profunda, ¿no? Profunda de esto y esto de terminar un discurso diciendo, che, mirá a Dios, teme a Dios y guarda lo que Dios y eso es el todo del hombre, ¿no? Wow. Esto que de alguna manera tiene que ver con una gran insatisfacción de la vida, que a veces tenemos ciertas cosas, hemos logrado, hemos avanzado, somos también cristianos, ¿no? Vamos a ponernos como que también algunos son cristianos, pero todavía siguen teniendo un vacío interior, ¿no? Hay algo que falta, ¿qué es lo que falta, no? Y a veces hoy hemos dado una explicación a esto, ¿no? Pero a veces este tipo de explicación nos puede llevar a que nos vayamos a nuestra habitación y nos encerremos y digamos, Dios, quiero resolver esto, y hablamos ¿no? con Dios. Porque creo que lo más importante de una persona es dar cuenta, decir, realmente me faltó esto, me faltó aquello, necesité lo otro, ¿no? Me siento solo, me siento en una situación difícil, creo que puedo todo y no lo puedo, ¿no? La verdad que es decir, reconocer, ¿no? Y ahí es cuando Dios comienza a abrazarnos, ¿no? Y nos muestra su amor y su misericordia, ¿no? Es así, sí. Sentirnos acompañados por Dios, y esto tan importante que podemos decir de que Dios no nos evita. No. Qué bueno sería un apego, ¿no? Así con Dios, claro. ¿no? El saludable. Dios saludable, da ese apego que saludable. rompe ese apego evitativo, ese apego temeroso, ¿no? Con lo que ustedes dijeron. Que bueno, ojalá te puedas aferrar y encontrar en Dios ese apego que la verdad que es... Claro, es algo maravilloso. Es maravilloso, sí. ¿no? De encontrarse con tu creador, ¿no? Estamos hablando es decir, uno cuando de alguna manera lee y comienza a leer ese salmo donde habla el propio salmista y comienza a decir, mi embrión vieron tus ojos, ¿no? Algo que tiene que ver con un antes, ¿no? Claro. Que todavía no había sido formado y ya Dios se interesó en mí, ¿no? Es decir, esto de que el interés de Dios no es en el aquí ahora, sino es mucho más allá que no nos damos cuenta, ¿no? Y esto de dar cuenta, ¿no? La necesidad del ser humano, ¿no? Qué profunda que es la necesidad del ser humano, y que hay muchas carencias que a veces nunca vamos a tener reclamos toda la vida, ¿no? Sí, no decirlo? Seguramente. Siempre habrá un responsable que nos falló y no. Claro, entender esto, ¿no? Que en la vida nos pasan estas cosas. Y bueno, y está bueno este momento de reflexión, está bueno estas herramientas, pero mucho más bueno está que bueno, que te puedas
apegar a Dios. Claro, ¿no? Totalmente. No, porque en la búsqueda por ahí estamos durante toda la vida, ¿no? Hay algo que me faltó, ese vacío que me quedó, es decir, hay un montón de carencias donde cómo hago, ¿no? Cómo hago, ¿no? Y esto tiene que ver con mirarnos y ver la necesidad que tenemos como seres humanos de Dios. Sí, porque Dios es completo, Dios, ¿no? Sí, es completo. Entonces ahí encontramos esto tan importante donde son cosas que vamos a resolver, ¿sí? Y se pueden resolver, ¿sí? A veces decimos, che, ¿cómo hago? Porque ahora, no como a veces vemos de la lógica, ¿cómo vuelvo a ser niño? ¿no? Claro, por eso. Claro. Yo pienso, escuchando, ¿no? Un poco, hemos vuelto, a veces es un poco movilizante, pienso yo, es volver a esa, porque uno escucha, tal vez estás del otro lado y escuchás y te sentiste identificado con ese niño que sentía ese tipo de cosas, ¿no? Pero por ejemplo la palabra habla de que en Cristo somos nueva criatura nosotros. Entonces a veces llevarlo desde ese lugar, desde mirar en atrás, como decimos, pensando en que esa madre, porque en este punto hablamos de una madre, ¿no? Pero en este caso sería la persona de apego que fue responsable, pero al mismo tiempo hizo lo que pudo, ¿no? Claro. Porque si lo miramos desde una responsabilidad es medio complejo vivir, porque echamos culpa, buscamos responsable y nunca... Entonces pienso que es bueno pensar que esa persona, tal vez esa madre que nos ha criado, vivió lo mismo y repitió un patrón. Claro. Entonces poder decir, bueno, yo no quiero hacer lo mismo. Mamá te adoro, mamá te quiero, tratar de buscar ese perdón, pero yo quiero modificar. Y ahí es donde cambia mi historia, porque la idea es buscar el cambio de mi historia presente, el hoy, porque el pasado no lo modificamos. Claro. No hay manera de modificarlo. Exacto, es como aquel que vino a Jesús y le dijo, ¿cómo? Siendo viejo voy a nacer, voy a volver al vientre, ¿no? Es decir, esto de nacer en algo, ¿no? Nacer en Dios, ¿no? Tiene que ver con eso tan importante, y creo que eso Dios lo completa todo, por eso la invitación nuestra, a pesar de que son temas movilizantes, que en el aquí ahora nos hace ver, nos hace visualizar, nos hace... ¿Y cómo lo hago? Bueno, creo que la meta es decirte que hay cosas que no podemos volver atrás. Totalmente. No se puede. El tiempo se perdió, ya está. Sí. Pero ¿qué hago en el aquí ahora dando cuenta de esto? Bueno, modifico. Tengo mis hijos, ¿no? Hay otra etapa. Hay otra etapa. Empieza, no sé, creo que yo quien les habla, yo lo puedo decir con toda seguridad, ¿no? En el caso vengo de una familia compleja y tenía dos opciones. O repito conducta y vivo resentido toda la vida o modifico. Y me aferré a Dios, busqué a Dios y eso mismo me ayudó a modificar, y hoy gracias a Dios, como todos, hicimos lo que pudimos, ¿no? Y podemos seguir con una familia. Ya este año, el año que viene ya cumplo 25 años de casado. Mira vos. Tengo 4 hijos y bueno, y de alguna forma cuando en el antes no creía en la familia, ¿no? Por ejemplo, no tenía una noción, ¿no? Y hoy en la actualidad, hoy me toca dar de alguna manera todo lo que tiene que ver con familia, ¿no? Cómo es cómo es toda la vuelta de las cosas, ¿no? Y esto que a veces estamos desde el otro lado, como vos podés estar del otro lado, y Dios quiere hacer algo lindo, ¿no? Algo lindo. Bueno, tenemos saluditos, ya estamos Tenemos saluditos, tenemos a Lili del otro lado, fan de nosotros, se siente muy identificada con el tema. Mi niñez terrible y me cría los ponchazos. Bueno, esto fue un poco al principio del comentario cuando hablábamos, ¿no? Del tipo de crianza. Tenemos a Jorge Domínguez también, que está del otro lado saludando, Janina Vallejos, a Débora Cañete tenemos del otro lado. Bueno, saludo a mi hermana, mi hermana Débora Cañete, que bueno, le enviamos un saludo especial. Después, bueno, a todos los que están del otro lado, Mari también, que siempre nos escucha, a cada uno de los oyentes que están del otro lado, invitarlos, como siempre, cada lunes a nuestra iglesia, que está en Barrio Los Olivos, Pablo Nogués, Iglesia Cristiana Buenas Nuevas para tu Vida, que tiene sus redes sociales también. Estamos en Los Olivos, Santos Vega, 3780. Los días sábados a las 19 horas pueden ser parte de las reuniones que... Bueno, están las puertas abiertas para los que quieran llegar a ese lugar. Bienvenido y gracias a todos por los que escuchan. Bueno, gente, nos vemos el lunes que viene, ¿no? Exacto. Así que un saludo especial a cada uno de ustedes. Seguimos con este tema. Y seguimos con el apego. Hay otros tipos de apego, Hay otros tipos de apego. Así que hemos empezado con el saludable y bueno, el evitativo nos dejó pensando y bueno, ¿qué vendrá? Así que el lunes no te lo pierdas. Bendiciones, buena semana.
éxito, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de